¿Este extraño invento puede de verdad ver en tu alma? La idea de que se les pueda poner algo en la cabeza a alguien y sacar de ellos los rasgos de su personalidad, ¿no sería divertido? ¿Por qué trataban de manera tan rara al portador de esta extraña máscara de oro? Lo pusieron cabeza abajo, con la cabeza separada del cuerpo. ¿Y qué es lo extraño de esta antigua vasija griega? Hay razones para creer que esta combinación de barro, sacrificio y clavo de hierro es parte de un acto de magia negra. Estos son los objetos más extraordinarios y misteriosos de la Tierra, escondidos en museos, laboratorios y almacenes. Ahora las nuevas investigaciones y tecnologías pueden mirarlos a fondo como nunca antes. Podemos reconstruirlos, desmontarlos y ampliarlos para revelar lo increíble, lo antiguo y lo verdaderamente extraño. Estas son las cosas extrañas de la historia. En el Museo de Ciencia de Minnesota hay uno de los dispositivos más extraños jamás inventados. Este es un invento muy extraño. Ahora, utilizando tecnología de punta, podemos darle vida a este objeto único. Esto es el psicógrafo. Hecho con cerca de 2000 piezas, parece una especie de secadora de pelo robótica. Hay un domo pegado a un mástil que está adherido a una caja de caoba. Y hay conexiones eléctricas que van de este aparato hacia la caja. En el domo hay 32 pequeñas ondas de acero montadas en pivotes. Están diseñadas para hacer presión contra el cráneo. Su creador aseguraba que esto permitía calcular con precisión las fortalezas y debilidades psicológicas. Supuestamente es capaz de revelar no solo qué clase de persona eres, sino también qué tipo de trabajo deberías hacer. Cuando se reveló al público, se volvió sensacional. La gente estaba impaciente porque le leyeran la cabeza. ¿Pero de verdad funciona? ¿De dónde salió la idea de esta máquina? ¿Y cómo un aparato científico terminó en un centro comercial? Wisconsin, 1901. El inventor y autoproclamado pensador profundo, Henry Charles Lavery, empezó a trabajar en los planos de una máquina revolucionaria. Lavery era en esencia un mecánico de oficio, pero tenía grandes sueños y se ganó la reputación de ser el Thomas Edison de Superior, Wisconsin. Lavery creía que esta nueva máquina iba a cambiar el mundo, porque sería capaz de leer y juzgar la personalidad de la gente. La premisa de este invento era que podía medir la forma de la cabeza de un individuo y hacer una lectura basada en las medidas que variaban alrededor de la medida normal y así revelar la naturaleza de las personas, también su inteligencia. La idea es que ciertos pensamientos, actitudes, comportamientos, talentos están vinculados a estructuras del cerebro. En 1931, cerca de 30 años después de que a Lavery se le ocurriera la idea, reveló la máquina terminada. No escatimó al bautizarla y la llamó el psicógrafo. ¿De dónde sacó la idea para un aparato tan extraño? La antigua Grecia, hace más de 2000 años. Filósofos como Pitágoras y Aristóteles defendían la idea de que se podía juzgar a alguien por su apariencia. Esto es,
La fisiognomía. La fisiognomía es la creencia de que hay una correlación directa entre la apariencia física de una persona y su capacidad intelectual y su personalidad. Hacia el año 500 a.C., se decía que Pitágoras lo aplicaba en quienes aspiraban a ser sus estudiantes para diagnosticar su carácter y su inteligencia, y después los aceptaba o rechazaba según qué tan bien dotados se veían. Más de un siglo después, Aristóteles desarrolló más la idea. Aristóteles publicó una tesis muy elaborada donde esbozaba las maneras en que la apariencia física determinaba las cualidades internas de una persona. La forma de sus cuerpos, el color de su pelo, incluso la manera en que caminaban. Las personas de cabeza grande eran malas y las personas de cara ancha eran un poco lentas. Y las personas que tenían pelo suave eran cobardes, mientras que las que tenían pelo grueso eran robustas y valientes. Suena loco, pero es algo que todo el mundo hace sin darse cuenta. A los seres humanos les gusta poder juzgar bastante rápido, y una de las maneras más fáciles de hacerlo es mirando a la gente para ver si les gusta su apariencia y extrapolando mucho sobre ellos en otras categorías. Es muy común que las personas hagan eso, así no sea muy preciso el resultado. No es sorprendente que la popularidad de la fisiognomía creciera a través de los siglos y diera origen a algunas ideas muy raras. Durante el siglo XVI, un estudioso italiano llamado Giambattista della Porta escribió un libro llamado Fisiognomía Humana, donde hizo varias comparaciones entre rasgos humanos y rasgos de varias especies animales, y sugirió que había similitudes de tipo comportamental entre estos dos modelos. Por ejemplo, sugirió que parecerse a una oveja significaba que se tenía una personalidad de oveja, un animal que él creía que era estúpido y malvado. El psicógrafo está basado en una evolución de esta idea, propuesta por primera vez en el siglo XVIII por el fisiólogo alemán Franz Josef Gall. Las ideas de Gall venían de sus propias experiencias como niño de escuela, donde observó que sus compañeros, con los ojos más saltones y con la frente más prominente, parecían tener la mejor memoria de todos. Gall concluyó que debía haber algún órgano de la memoria que residía en el cráneo, justo detrás de los ojos, y que hacía que sobresaliera. Gall decidió que el cerebro estaba dividido en 27 regiones independientes. Gall creía que el cerebro era un órgano compuesto, que estaba hecho de muchos otros órganos pequeños y que cada uno de ellos gobernaba distintos aspectos de nuestro carácter, nuestra personalidad y nuestro comportamiento. Y los tamaños de estas diferentes regiones indicarían qué tan desarrollado estaba un rasgo en cada persona. Gall creía que cuanto más grande era la región, más cambiaba la forma del cráneo, creando abultamientos en la superficie que podían ser medidos. Exactamente lo que hace el psicógrafo con sus pequeñas sondas. Para principios del siglo XIX, la idea de Gall había adquirido un nombre muy científico: frenología. Hacerse leer la cabeza con calibradores gigantes se hizo toda una moda entre las élites de la alta sociedad europea. Mientras que en Estados Unidos, los hermanos Lorenzo y Orson Fowler lo convirtieron en un imperio empresarial. Los hermanos Fowler crearon el gabinete frenológico y tenían miles de cráneos de personas poco estimables, desde criminales conocidos hasta piratas, y ofrecían lecturas a las personas en general que pagaban por el privilegio de que les dijeran cómo eran, basándose en su cráneo. La frenología atrajo fanáticos famosos, como el poeta estadounidense Walt Whitman, Sir Arthur Conan Doyle y el gran inventor Thomas Edison. Pero hay un lado oscuro de la idea detrás del psicógrafo. Entre los cráneos de la colección de los hermanos Fowler, había uno que perteneció a un jefe apache
llamado Mangas Coloradas, que había sido torturado y asesinado por soldados estadounidenses. Y, según ellos, mostraba características de los indígenas americanos que lo diferenciaban de los colonos europeos blancos. Y entonces toda la ciencia de la frenología estaba manchada por una corriente racista en la manera de pensar en las razas humanas. Ignorando estas perturbadoras controversias, el inventor Henry Lavery vio una oportunidad de negocio. Fue a venderles frenología a las compañías para que pudieran seleccionar empleados perfectos. Pero el acercamiento manual a la antigua no iba con su nuevo modelo de negocio. Primero que todo, tomaba mucho tiempo, pero quizás más importante que eso, era muy subjetivo. Su idea era hacer un dispositivo que pudiera automatizar el proceso, lo pudiera hacer más rápido, con mayor precisión y de manera más consistente. Y así nació el psicógrafo. Lavery aseguraba que su extraño y nuevo invento podía hacer una lectura precisa en solo 90 segundos. ¿Cómo rayos funcionaba? El casco se ponía sobre la cabeza, tenía una perilla al frente para apretarlo. Después, dentro del casco, había 32 sondas que se movían en 32 partes distintas del cráneo y hacían medidas que supuestamente revelaban los puntajes para 32 características de personalidad diferentes. Cosas como sentido del humor, nivel de codicia y combatividad. Mientras las ondas de metal se movían adaptándose a la forma del cráneo, se conectaban con uno de 5 contactos eléctricos. Entonces cada una de estas 32 ondas medía básicamente un bulto en el cráneo para ver qué tan grande era y enviaba esa señal al sistema de registro. Para un bulto pequeño daba una lectura de 1, si era más grande daba 2 y así seguía en una escala de 5 puntos. Cuando el sujeto estaba listo, el operador activaba un interruptor que accionaba un motor de correas que hacía funcionar la impresora de la caja de madera. La impresora recibía una señal de cada una de las 32 sondas e imprimía el número apropiado de 1 a 5, consecutivamente para cada uno de los rasgos de personalidad. 5 valores posibles para cada una de las 32 ondas daba un número casi ilimitado de perfiles posibles. Los resultados aparecían en un papel de rollo de 40 centímetros. No solo te podía dar una evaluación objetiva de la personalidad, también daba consejos vocacionales. Decía qué clase de trabajo era apropiado para ti, si te iría mejor siendo encargado de un hotel o incluso un boxeador. Se ve muy impresionante, pero ¿cuál es la ciencia verdadera detrás de la máquina de Lavery? ¿De verdad se puede medir la personalidad de alguien a partir de bultos en su cabeza? Cuando Gould dijo que el cerebro estaba dividido en regiones, no estaba completamente loco. Si se piensa en las figuras de porcelana que se hacían de un cráneo dividido en varias zonas etiquetadas con distintos aspectos de la personalidad, hay algo en eso que hace pensar en una perspectiva más moderna del entendimiento del cerebro en sí. Y esto es algo que empezó a ser apreciado a mediados del siglo XIX, en particular en la década de 1860, con el trabajo del fisiólogo francés Paul Broca. Broca descubrió que todos sus pacientes con derrames que tenían dificultad para hablar tenían daños en la región frontal izquierda del cerebro. Y concluyó correctamente que esta zona controlaba nuestra capacidad de hablar. La zona blanca que se muestra aquí y la zona negra, en otra manera de visualizar, es un derrame desastroso. Esta parte del cerebro ahora se conoce como el área de Broca. Pero eso no es lo mismo que dice Gould al querer definir toda la personalidad por la forma del cerebro. Es verdad que hay partes diferentes de nuestro cerebro que corresponden con partes diferentes de nuestras mentes, si se quiere ver de esa forma.
pero no es en paquetes perfectamente diferenciados como Gold proponía. Eso no es verdad. Incluso en los tiempos de Gold, un siglo antes de que el psicógrafo viera la luz del día, se desconfiaba mucho de la frenología. Uno de los problemas que tenía la frenología es que no había ningún consenso sobre qué partes del cerebro se asociaban con qué función en particular, con qué rasgo de la personalidad, y no había ningún consenso sobre cuáles rasgos eran. Pero hay un problema más fundamental con las ideas de Gold. El verdadero problema de la frenología es que la forma y el espesor del cráneo no tiene ninguna correlación obvia con el cerebro que encierra. Puede variar por demasiadas razones. La idea de que se le pueda poner algo en la cabeza a alguien y sacar de ellos los rasgos de su personalidad ¿no sería divertido? Es una gran idea, aunque no sea muy creíble. Para la llegada del siglo XX, la frenología había sido casi completamente desacreditada por la ciencia. Entonces, ¿por qué Henry Lavery pasó 30 años construyendo el psicógrafo? El hecho de que la ciencia no apoyara al psicógrafo era casi irrelevante. Lavery no planeaba vendérselo a científicos. Se empezaron a ver estas máquinas, los psicógrafos, por todas partes. En los vestíbulos de teatro de cine, en grandes almacenes, en cruceros, incluso en consultorios médicos. Se convirtieron en una especie de artefacto de entretenimiento público con la falsa promesa de revelarle a la gente cosas sobre sí mismos. En 1934, el psicógrafo se exhibió en la Feria Mundial de Chicago. Pero no estaba a la altura de otras innovaciones tecnológicas de la época. Estaba con los espectáculos de fenómenos entre la exhibición, aunque usted no lo crea, de Ripley y el circo de pulgas. Había sido relegado a la esfera de las pseudociencias, al entretenimiento popular. Se construyeron hasta 45 máquinas, pero en 1938 la burbuja del psicógrafo explotó finalmente y Lavery fue obligado a almacenar sus máquinas. El psicógrafo puede haber muerto en la oscuridad, pero el fantasma de la frenología sigue viviendo. Sus ideas han permeado a nuestro lenguaje hasta cierto punto. Eso sigue ahí. Cuando decimos que alguien no tiene dos dedos de frente, eso es un reflejo de la vieja idea de que el tamaño de la frente estaba conectado con nuestro intelecto. Si tenías la frente pequeña, eras menos inteligente que si tenías una frente grande y amplia. Entonces, a pesar de su pasado controversial, la idea detrás de esta extraña máquina es la pseudociencia que se niega a morir. En un escaparate, en un museo del norte de Perú, hay una máscara extraña, con una cara humana distorsionada y muy decorada. La calidad de la artesanía es impresionante. Pero un nuevo análisis les deja ver a los expertos un mundo oscuro de macabros rituales antiguos. Esta nueva investigación le dio una nueva dimensión a nuestro entendimiento. Ahora, usando tecnología digital de punta, podemos examinar esta extraña reliquia en detalle microscópico. Esta es la máscara Sicán. Hecha de oro macizo, mide 46 centímetros por 29 centímetros. Y en el centro de los ojos, de forma tan particular, hay cuencas hechas de ámbar pulido y esmeraldas. Está decorada con una nariguera y aretes ornamentales intricados. Solo con ver la técnica se sabe que es increíblemente valiosa. Está pintada de un rojo vivo, color que sigue brillante 1000 años después de su fabricación. Y hay una razón espantosa para eso. ¿Quién la hizo? ¿Para qué era? ¿Y qué hace que la nueva investigación sea tan espeluznante? Costa noroccidental de Perú. El bosque de Pomac, 1991.
Un equipo liderado por el profesor Izumi Shimada hacía una excavación arqueológica. Esta área es una de las solo 4 áreas de Perú designada como de especial interés histórico y protegidas por esa razón. Debajo del bosque tropical seco hay 36 montes hechos por el ser humano, distribuidos sobre casi 60 kilómetros cuadrados. Es lo único que queda de una civilización perdida que floreció en la costa norte de Perú. Desapareció hace más de 600 años. Son conocidos como los Sicán. Era una sociedad muy religiosa que construyó templos enormes llamados huacas, que fueron construidos en ladrillo de barro y con tumbas de figuras importantes de su civilización alrededor de ellos. Muchos de estos templos monumentales siguen siendo visibles el día de hoy. Emergen del dosel del bosque. La excavación arqueológica en el lugar de lo que fue una vez su ciudad capital es un reto para los científicos, porque ha sido muy saqueado. Para obtener información sobre esta cultura, el equipo de arqueólogos que trabajaba en el lugar necesitaba encontrar una tumba sin alteraciones. La excavación de Shimada se enfocó en un monte templo conocido como Huaca Loro, y en el fondo de un hueco vertical de 11 metros de profundidad, encontraron algo valioso. Una tumba Sicán indemne, llena de riquezas. Recolectaron más de 1 tonelada de ajuares funerarios. Una tercera parte está hecha de metal. Los tesoros incluyen coronas, ornamentos de plumas de oro para la cabeza, aretes de oro y un cuchillo ceremonial de oro. Pero también encontraron los cuerpos de 2 mujeres y 2 niños. Estaban organizados alrededor de un quinto cuerpo en el centro de la tumba. Estaba ubicado en los restos de una túnica cubierta de cientos de pequeños cuadrados de oro. Tenía ornamentos de oro elaborados sobre las canillas y también un gran adorno pectoral que está hecho de muchas cuentas gruesas. Una reconstrucción revela cómo se posicionaron las mujeres y los niños alrededor de este hombre. Parecen haber sido ubicados en posiciones muy extrañas. Pero por mucho, la más extraña es la del hombre del medio. Lo ubicaron sentado y pintaron todo su cuerpo de color rojo. Eso no es lo extraño. Lo pusieron cabeza abajo y con la cabeza separada del cuerpo. Le quitaron la cabeza y la rotaron 180 grados, entonces quedó derecha. Y una extraña máscara roja, cubriéndole la cabeza. La máscara está hecha de oro, tiene unos ojos muy delicados hechos con cuentas de diferentes tipos de piedra. Las pupilas de la máscara no se observan, pero lo más impresionante es la pintura roja, brillante, que lo embadurna. Le da a la máscara la profundidad del color que se ha preservado de manera increíble a través de los siglos. Y estos detalles esconden un secreto terrible que se acaba de descubrir. La máscara tiene 1000 años de antigüedad. Está hecha de una sola hoja de oro aleado, de medio milímetro de grueso. Es un ejemplo perfecto del talento de los artesanos Sicán. Al darle forma a la máscara, hay que hacer un balance entre hacer que se vea delgada, pero también fuerte para mantener los rasgos. El iris y la pupila están hechos de ámbar y esmeralda perforados. El toque final fue añadir la distintiva pintura roja. Ese impresionante color rojo viene de un mineral llamado cinabrio y es el sulfuro de mercurio. El cinabrio ha sido muy valorado como un recurso precioso por muchas culturas alrededor del mundo, por lo menos por 12,000 años.
Es una tintura fabulosa y por eso es utilizada con frecuencia para evocar importancia a través de ideas como la sangre, el gobierno y la fertilidad en particular. Sabemos que los romanos la usaron en procesiones triunfales. Muchas estatuas de la antigüedad eran decoradas originalmente con un color rojo brillante. Pero esta máscara es diferente. Hay algo muy oscuro debajo de su extravagante pintura. El principio de la pintura es que se aplica un color sobre una superficie y para eso se necesita, primero que todo, un pigmento. Esa es la sustancia que le da origen al color. En el caso de la máscara, es la sal de mercurio roja, el cinabrio. Después se necesita algún tipo de medio líquido que permita que fluya para poderlo esparcir. Y por último se necesita un aglutinante que lo mantenga pegado al aplicarlo a la superficie. Pero una investigación nueva ha revelado algo totalmente inesperado. En 2021 se hizo un estudio para analizar la composición del material rojo de la superficie. Usaron un método conocido como FTIR, una técnica de infrarrojo que permite detectar moléculas orgánicas en la superficie e identificarlas. Y con esto pudieron concluir que había proteínas. Más análisis revelaron proteínas de huevos de ave, probablemente de pato criollo, una ave nativa domesticada criada como alimento por el pueblo Sicán. Las yemas de los huevos son un excelente aglutinador. ¿Por qué? Porque tienden a ser muy pegajosas. Usar huevos como aglutinador es una técnica antigua conocida como témpera. Los retratos egipcios de momias de El Fayum que datan del siglo I después de Cristo eran frecuentemente producidos con pinturas témpera. Entonces, encontrar proteínas de huevo de pato no es muy sorprendente, pero también descubrieron algo más en la pintura. Algo impactante. Había tanto albúmina sérica como inmunoglobulina G. Ambas proteínas están presentes en la sangre humana. Ese color rojo profundo viene de la sangre. Sangre humana. ¿Quién usa una máscara pintada con sangre humana en su cabeza decapitada? Los arqueólogos que estudian a los Sicán han encontrado muchas tumbas superficiales sencillas en cementerios comunales. Se cree que son de la gente común. Pero la tumba donde se encontró la máscara está a una escala muy diferente. Algunos cálculos han mostrado que les tomó cerca de 2 semanas a 20 personas solo construir la estructura de la tumba. Y se necesitó mucho más trabajo para hacer todos los objetos que se pusieron dentro. Entonces costó mucho en términos económicos, pero también el trabajo de mucha gente se invirtió en crear esta tumba. El uso de oro en la máscara también nos da pistas sobre el hombre enterrado en la tumba. El acceso a oro refinado, a metales preciosos, parece indicar el mayor de los estatus. Son de los señores de la élite de la dinastía. La clase de objetos que se encontraron en la tumba, la máscara que pusieron sobre su rostro y la manera en que los objetos estaban organizados alrededor de él. Y la calidad de estos objetos muestran que esta persona estaba más arriba en la jerarquía. Como miembro de esta élite, el dueño de la máscara debía estar en el centro de las prácticas religiosas de los Sicán. Debió usar un fabuloso ornamento de cabeza, además de la máscara, y oro por todas partes. Y está muy claro que está diseñada para hacer ruido mientras se mueve y también para brillar. Debía de hacer un ruido de cascabeleo increíble cuando él se movía. Y eso evoca a los dioses, evoca la divinidad, saca a la gente de lo mundano y luego la lleva hacia lo divino. Entonces, ¿la presencia de sangre humana en esta máscara es parte del ritual religioso? ¿Y la sangre es cedida? ¿Es 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 cedida? ¿Es
En 2011, los arqueólogos que estudian la civilización perdida de los Sicán hicieron un descubrimiento inquietante. Cerca al lugar donde se encontró la máscara, los arqueólogos encontraron más de 150 cuerpos, que probablemente fueron sacrificados en rituales específicos alrededor de estos templos. El estudio de los huesos ha mostrado que no hay trauma óseo, entonces probablemente fueron sepultados vivos. El análisis bioarqueológico de los esqueletos de las mujeres de la tumba donde se descubrió la máscara muestra que estaban saludables antes de morir. Eso sugiere que también fueron sacrificadas. Entonces, ¿por qué estas mujeres jóvenes y saludables tenían que morir? Al lado del cuerpo del hombre del centro de la tumba se encontraron los cuerpos de 2 mujeres. Una de ellas estaba posicionada como si estuviera de parto. Y la otra mujer estaba en posición de partera. El posicionamiento de las 2 mujeres apunta al verdadero propósito de esta extraordinaria sepultura. Creemos que el Señor de los Sicán está renaciendo simbólicamente en el mundo. Quizá renace como un miembro de culto ancestral. Es alguien que sigue a la siguiente etapa de la vida para ser adorado allí. Eso explica por qué el cuerpo del hombre de la élite en el centro de la tumba está cabeza abajo. Así nacería. También había 2 niños sepultados en la tumba y ha habido diferentes explicaciones de su presencia allí. Podrían ser ofrendas. Quizás se suponía que fueran compañeros para el miembro de la élite de la sociedad después de su renacer. ¿Por qué la cabeza del hombre de la élite está decapitada? Eso sigue siendo un misterio. Pero los expertos creen que el ingrediente más horrible de la pintura roja viva de la máscara, la sangre humana, puede estar para ayudar en el renacer. La sangre, en la cultura Sicán, parece estar relacionada con la fertilidad y con la vida. Entonces parece probable que la sangre esté para favorecer el extraño ritual de cierta manera. Hasta ahora, esta sorprendente máscara de oro es la única que se ha encontrado con sangre humana, pero también es la única analizada. El descubrimiento es tan nuevo que hasta que se analicen otros ejemplos, nadie sabe si esta máscara es única en su tipo o si pintar con sangre humana era común en esta cultura perdida. Hay que esperar para saber. En un museo en Atenas hay una vasija de cerámica con apariencia poco llamativa, pero esta no es cualquier vasija vieja. Esta vasija es única en su estilo, tiene hechizos, brujería y magia. Ahora, usando tecnología de imágenes digitales, podemos examinar el artefacto por dentro y por fuera. Ha venido a conocerse como la vasija maldita. Tiene unos 11 centímetros de alto, con una base esférica de unos 13 centímetros de diámetro, con un asa a un lado. A primera vista, esto es una olla café sin esmaltar, nada espectacular, como miles de otras que se encuentran en sitios arqueológicos de la antigua Grecia. Pero al verla de cerca, de repente llama la atención, porque está cubierta de leves inscripciones en griego antiguo que fueron rayadas en la arcilla. Esto claramente fue hecho por una razón significativa. Y dentro de la vasija, las cosas se ponen aún más raras. Había una cabeza de pollo. ¿Qué significan las inscripciones del exterior? ¿Por qué hay una cabeza decapitada de pollo adentro? ¿Esta vasija de verdad está maldita? Esta cosa extraña fue descubierta en el Ágora de la antigua Atenas. El Ágora de Atenas es uno de los mercados o sitios industriales más prominentes del mundo clásico,
Atenas, en este periodo, era una de las ciudades más grandes del mundo y el ágora era su corazón. El ágora era un centro cívico, un lugar de gobernanza, de encuentro, de recuerdos, una zona comercial, el centro de la antigua ciudad. En 2006, un equipo de arqueólogos estaba cavando en una zona del ágora antes usada por los artesanos de la antigua Atenas. Estaban excavando en el ágora en un edificio que quedaba en el corazón de la zona comercial y se encontraron con una vasija de apariencia bastante simple. La vasija data de entre el 325 y el 270 a.C. Y a primera vista se ve como cualquier otra pieza de cerámica griega. De hecho, muchas veces las tomamos y las arrojamos al depósito sin pensarlo mucho porque estas cosas son muy comunes, entonces no esperábamos que fuera tan fascinante. Cuando los arqueólogos miraron más de cerca, se dieron cuenta de que había algo de esta vasija que era sin duda muy raro. Tenía muchas inscripciones. Tenía por lo menos 30 nombres legibles, había todavía más nombres. Al examinar la vasija todavía más, los arqueólogos vieron otra pista extraña. Las únicas 2 palabras que pudimos leer que no eran nombres de pila eran las palabras nosotros atamos. Todo muy raro, pero no tan increíble. Fue cuando los arqueólogos miraron dentro de la vasija que las cosas se pusieron muy extrañas. Había una cabeza de pollo adentro y partes del cuerpo dispersas en la vasija. Y si eso no es suficientemente extraño, el pollo no es lo más raro que se esconde en el interior. Un clavo la atraviesa, está perforado desde la parte de arriba y llega a la base, pero no la destroza. No hay manera de que el clavo haya perforado la delicada arcilla por accidente. Lo quebradizo de un material como la terracota, la arcilla refractaria, es absolutamente notable. No creo que se clave un clavo en una pieza de terracota solo por diversión. Si se la quiere perforar de alguna manera, se puede hacer golpeándola. Hay que ser mucho más sutil e irla desgastando y taladrando con mucha gentileza para que no se prolongue ninguna grieta que cree debilidad. Esto fue hecho por una razón significativa. Y se pone más extraño, porque hay algo más ahí adentro, además de los restos del pollo y el clavo. Se encontró una pequeña moneda en el borde del clavo. No es legible, se ha borrado, entonces no se alcanza a ver de qué periodo es o qué rey aparecía, pero parece ser de denominación baja. ¿Por qué alguien llenaría esta vasija con esta extraña combinación de objetos? Si acercamos esta reconstrucción digital, ¿será que una revisión más de cerca de las marcas de la superficie ayudaría a explicar el verdadero propósito de la vasija? La clave para entender la vasija está en los nombres escritos. Pero hoy solo podemos distinguir cerca de 30 nombres de pila. Es muy posible que, cuando se hizo la vasija, hubiera hasta 55 nombres escritos en la superficie. Pero no son los nombres los que nos dicen para qué es esta vasija. Es el otro texto que los expertos encontraron. Las palabras ti numen. Nosotros atamos en griego antiguo. Hay razones para creer que esta combinación de barro, de sacrificio y clavo de hierro es parte de un acto de magia negra, un maléfico vinculante conocido como Karataris. ¿Será que esta vasija de verdad está embrujada? ¿Los antiguos griegos siquiera creían en la magia?
Pensamos en la antigua Grecia como una sociedad de lógica, de razón, pero la magia, las supersticiones eran muy comunes. Creaban hechizos y pociones y hasta plegarias contra los enemigos o gente a la que querían que le pasaran cosas malas. Los maleficios se utilizaban por muchas razones. Estas fueron usadas por razones de negocios. Se usaban para ganar demandas, también por razones de odio, y de cierta forma con otro tipo de magia se usaba por amor. En la sociedad de la antigua Grecia parece que todo el mundo se involucraba en la magia y los maleficios. Sabemos que a veces el estado de la ciudad ordenaba realizar actos de magia, mientras que algunas leyes prohibían estos actos. Era un sistema en el que se creía ampliamente. Estos hechizos muchas veces tomaban la forma de una tablilla de maldición. Normalmente las escribían en hojas de plomo. La inscribían, la doblaban y la perforaban con un clavo de hierro. Las tablillas de maldición después se sepultaban con un muerto porque creían que los muertos podían hacer llegar el mensaje más rápido a los dioses, o los ponían en un lugar que el objetivo del maleficio fuera frecuentado. Tal vez la vasija maldita es una especie de tablilla de maldición. Los nombres seguramente indican las personas a las que se le quiere maldecir. Nosotros atamos indica que este objeto apunta hacia estos individuos, que el poder de este hechizo está atado a estos individuos, lo que es típico de tablillas de maldición. La moneda que se encontró dentro de la vasija también apoya que esto sea un maleficio. La moneda puede estar pagándole a los dioses para hacer el hechizo. Hay que hacer un poco de sacrificio para obtener el maleficio que se quiere. Entonces la moneda es parte de esa ofrenda. Pero las tablillas de maldición de la antigua Grecia normalmente no involucran animales. Entonces, ¿cuál es su propósito? El pollo es lo que le da fuerza al maleficio. El practicante o los practicantes de la vasija querían impregnar la impotencia y la incapacidad de defenderse del pollo en los objetivos del hechizo. Y el pollo en sí es significativo, porque los pollos llegaron originalmente a Europa de un lugar lejano de Asia. El pollo sigue siendo un animal exótico en la antigua Grecia. Y como animal exótico, resultaba ser ideal para hacer sacrificios. Era algo fuera de lo común. Pero si esto es de hecho una vasija maldita, ¿a quién maldice? Sabemos que la vasija fue encontrada debajo del suelo del ágora en un taller. Y también sabemos que las tablillas de maldición o vasija de maldición, en este caso, se enterraban en lugares que los objetivos frecuentaran. Entonces es razonable pensar que esta vasija tiene que ver con una competencia entre los gremios de comercio. ¿Qué clase de hechizo les pusieron a estos artesanos? Cuando se hacen hechizos con muchos nombres diferentes, puede ser un caso judicial porque hay muchos individuos involucrados. Hay muchos ejemplos de tablillas de maldición usadas para afectar el resultado de una demanda. El argumento según el cual esto es una especie de vasija maldita contra la competencia es apoyado por el hecho de que las tablillas de maldición ya se usaban en esta zona. Entonces tener algo como esto, como otro ejemplo, no es sorprendente. Estudiar los nombres escritos sobre la vasija también nos da una pista. Casi una tercera parte de los nombres en la vasija pertenecen a mujeres, lo que es muy interesante. Sabemos que las demandas no eran poco comunes en esta época y este tipo de maldición también incluiría no solo a los que son oponentes de la corte, sino también a cualquier testigo o seguidores de los oponentes. Eso explica por qué hay tantos nombres de mujeres. Pueden ser las esposas, madres o hijas de los hombres malditos. ¿Pero el maleficio funcionó? Nunca sabremos si la maldición de la antigua ágora funcionó. Y ni siquiera sabemos qué estaba intentando hacer. ¿Quería acabar un negocio?
o intentaba hacerle daño a la gente que trabajaba en un negocio en particular? Pero, de cierta forma, eso no importa. Nos habla sobre todo de la fuerza de la creencia en la magia en la antigua Atenas. ¿Esta vasija de apariencia inocua de verdad porta una maldición diseñada para infligir un mal mágico a los nombres escritos en su superficie? La magia negra es la única teoría propuesta hasta ahora que sigue vigente.